Bienvenidos al quinto coloquio marítimo 2020. Antes de comenzar, queremos recordar que durante el evento sus micrófonos y cámaras estarán apagados y que puede escribirnos a través de la pestaña de preguntas y respuestas. Muchas gracias por participar. Buenas tardes, sean todos bienvenidos al quinto coloquio marítimo de este año 2020, denominado el cambio climático en el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, su relación con el mar de Chile, que será presentado por el abogado experto en Derecho Administrativo y Ambiental, señor Paulo Sepúlveda. Invitamos a quienes nos acompañan hoy a enviarnos sus preguntas a través de la pestaña de preguntas y respuestas. Este quinto encuentro es una iniciativa organizada por la Liga Marítima de Chile en conjunto con el Centro de Derecho del Mar de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. La Liga Marítima de Chile es una institución centenaria fundada en 1914, cuyo objetivo principal ha sido y es contribuir a la conciencia sobre la importancia del mar para el desarrollo y futuro de nuestro país, destacando en la gestión de numerosas iniciativas como la creación de la celebración del Año Nuevo en el Mar, el Mes del Mar, y la idea de extender hasta las 200 millas nuestro mar patrimonial para cautelar nuestros recursos bioacuáticos, entre muchas otras. Para entregar su saludo y dar la bienvenida como Centro de Derecho del Mar, entidad coorganizadora de este quinto encuentro marítimo, y en conexión desde España, hará uso de la palabra la abogada Rocío Parra Cortés, experta en Derecho Marítimo Ambiental. Muchas gracias. El océano es vital. Su protección es determinante para enfrentar problemas significativos de nuestra época, como el cambio climático, la inseguridad alimentaria, las enfermedades y pandemias, la pérdida de biodiversidad, la desigualdad económica e incluso la erradicación de la pobreza. En lo que nos interesa el día de hoy, la salud de los ecosistemas oceánicos está siendo gravemente impactada por los efectos climáticos, lo que se ha convertido en una de las amenazas más grandes a largo plazo. Científicamente, la interdependencia íntima y dinámica entre océano y clima permite prever que los impactos del cambio climático afectarán y alterarán las condiciones de la atmósfera, del océano, de los ecosistemas marinos y de las actividades humanas a ellos asociadas. Considerando entonces la particular vulnerabilidad climática de Chile, la exposición del especialista Paulo Sepúlveda, investigador de nuestro centro, es de indudable trascendencia y pertinencia. Como Centro de Derecho del Mar, celebramos una vez más la iniciativa de la Liga Marítima de organizar esta serie de coloquios que realzan el valor del medio ambiente marino en sus diversos ámbitos. Lo anterior se encuentra en armonía con la misión del Centro de Derecho del Mar, consistente en desarrollar y mantener conocimiento jurídico en todas las áreas relacionadas con los océanos, el derecho del mar, el derecho marítimo y el derecho costero.
La clara vocación regional, pero con una proyección de alcance nacional e internacional de nuestro centro, nos ha permitido constituirnos en un referente jurídico especializado en derecho del mar y en derecho marítimo, que busca convertirse en un fundamento técnico para aquellos responsables de las tomas de decisiones, con incidencia en los ámbitos marinos, marítimos y costeros, sean de gobierno, la industria o los grupos de la sociedad civil organizada. Con el afán de robustecer el centro, en la actualidad parte importante de nuestro equipo de directores e investigadores realizan sus estudios doctorales en el extranjero, específicamente en Nueva Zelanda, Inglaterra y España. Junto con ellos nos encontramos realizando la cuarta versión del programa de diplomado en Derecho del Mar y Marítimo, cuyas postulaciones para el 2021 se encontrarán abiertas a partir de diciembre del presente año. Aprovecho la oportunidad para comentarles que prontamente inauguraremos un repositorio jurisprudencial en materias marinas, marítimas y costeras, que comprenderá sentencias nacionales dictadas en las materias antes indicadas. Tratándose de un repositorio público, el Centro de Derecho del Mar quiere invitar a quienes estén interesados en enviarnos sentencias para analizar la procedencia de incorporarlas a nuestra plataforma, con la intención y esperanza que a medida que este repositorio se incremente, pueda servir mejor a los propósitos de su creación. Estos son poner la sentencia a disposición de los tribunales, abogados, docentes, estudiantes, investigadores y demás interesados e interesadas en su uso y consulta. Dicho todo esto, solo resta agradecer a la Liga Marítima su labor de fomento de esta serie de coloquios y esperar que el vínculo de colaboración entre la Liga y el Centro de Derecho del Mar continúe avanzando en pro de la protección de nuestro medio ambiente oceánico, porque el porvenir de Chile está en el mar. Muchas gracias. Muchas gracias. Para entregar su saludo y dar la bienvenida como Liga Marítima de Chile a esta actividad, se dirige a ustedes su presidente, almirante Miguel Ángel Vergara. Muy buenas tardes. Es muy grato reunirnos nuevamente para un coloquio marítimo que esperamos que sea de vuestro interés. Esta vez vamos a conversar sobre el cambio climático en el programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente y cuál es su relación que esto tiene con el mar de Chile. Como se ha anunciado, este coloquio, una vez más, lo estamos realizando en conjunto con el Centro de Derecho del Mar de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Nos ha parecido que este tema es relevante, puesto que el cambio climático es el principal desafío ambiental que enfrenta el mundo en este siglo XXI. Todos los países mancomunadamente debemos hacer los mayores esfuerzos para mitigar sus efectos. Y el mar es un agente relevante en la regulación del clima. Por lo tanto, debemos cuidarlo y protegerlo. Y eso es tarea de todos, cada uno a su nivel. La Liga Marítima y el Centro de Derecho del Mar de la Pontificia Universidad Católica, en esta oportunidad queremos ofrecer una visión sobre la relevancia que tiene el programa de medio ambiente dentro de la institucionalidad de las Naciones Unidas, esbozar las distintas líneas de trabajo de ese programa medioambiental y cuál es su relevancia para atenuar los efectos del cambio climático. A la luz de estos antecedentes, queremos analizar las políticas existentes en Chile en relación con el cambio climático, con el medio ambiente marino. El expositor en esta oportunidad será don Pablo Sepúlveda Sepúlveda. Don Pablo, licenciado en Ciencias Jurídicas de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, diplomado en Derecho Ambiental de la misma Casa de Estudios y máster en Sostenibilidad de la Universidad de Sydney, en Australia. Como especialista en Derecho Administrativo y Ambiental, se ha desempeñado en el Departamento de Asuntos Marítimos de la Subsecretaría de las Fuerzas Armadas, en la Dirección General de Valparaíso del Servicio de Evaluación Ambiental y desde el año 2017 hasta hoy en la Contraloría General de la República, donde ha participado en importantes actividades internacionales de la Junta de Auditores de Naciones Unidas. En el ámbito académico ha ejercido como profesor en el Diplomado de Derecho Ambiental de la Pontificia Universidad Católica y tiene varias publicaciones relacionadas con evaluación y derecho ambiental en el espacio marino, zonificación del borde costero y evaluación del impacto de las plantas termoeléctricas en la biodiversidad marina en Chile. Esta, por lo demás, fue una ponencia presentada en un seminario efectuado en Melbourne, en Australia. En la actualidad es investigador asociado del Centro de Derecho del Mar de la Pontificia Universidad Católica y ejerce profesionalmente en la Contraloría, donde hasta el año pasado se desempeñó como líder del equipo encargado de auditar el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, que es el tema que hoy nos convoca. Sin más, dejo con ustedes a don Pablo Sepúlveda Sepúlveda.
Adelante, don Pablo. Hola, buenas tardes. No sé si se escucha bien. Bueno, primero que todo, muchas gracias a la Liga Marítima por la invitación, por este trabajo conjunto que estamos desarrollando con el Centro de Derecho del Mar de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. La verdad, bueno, el mundo está viviendo unas circunstancias bastante singulares, por decirlo menos, pero es bueno que al menos la tecnología nos permita reunirnos de esta manera, aunque sea de una forma un tanto lejana, pero a la vez cercana. Voy a empezar compartiéndoles mi presentación. Que como ya lo ha mencionado Orieta, se titula sobre el cambio climático en el Programa de Naciones Unidas de Ambiente y su relación con el Mar de Chile. El programa, en términos generales, en primer lugar, vamos a conversar sobre de qué se trata el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, para luego, eso será un comentario en términos generales, para luego hablar de las distintas vertientes de trabajo que tiene el programa, o el PNUMA, como son sus siglas en español. Luego vamos a pasar a la perspectiva nacional sobre los distintos instrumentos de planificación sobre el cambio climático que existen en Chile, y para luego aterrizar un poco más estos instrumentos para los efectos de analizar distintas medidas y proyectos que son relevantes en materia de cambio climático para el mar nacional. En relación al primer punto, bueno, el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente es la autoridad líder de Naciones Unidas en materia ambiental, y de hecho es el que maneja y establece la agenda ambiental y de sostenibilidad a nivel global. De hecho, en términos un poco más coloquiales, podríamos decir de que se trata de el brazo ambiental de Naciones Unidas, cosa que se ve representada en especial por su amplia cobertura de carácter global. El Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, en términos generales, se organiza de la siguiente manera. Podríamos hablar de la existencia de un nivel decisional, por una parte, y por otra parte de un nivel de carácter ejecutivo, ¿ya? Cuando hablamos de un nivel decisional, primero que todo tenemos el órgano principal de este programa, es la Asamblea Medioambiental de Naciones Unidas, y la existencia de esta asamblea resalta la relevancia que tiene este programa desde el punto de vista mundial, debido a que en él esta asamblea vendría siendo como un símil de la Asamblea General de Naciones Unidas, pero orientado a materias eminentemente ambientales. En esta asamblea se encuentran representados los 193 países que en estos momentos forman parte de Naciones Unidas. La Asamblea Medioambiental de Naciones Unidas, o la UNEA por sus siglas en inglés, se estableció recientemente en la cumbre de Río +20 del año 2012, ya que antes existía lo que se conoce como un Consejo de Gobierno, que en realidad está integrado por 58 países, dentro de los cuales también estaba Chile. Chile partió siendo miembro de ese consejo, como representante de los países de Latinoamérica. Sin embargo, luego esta asamblea, en el año 2012, como les comenté, se abrió esta toma de decisiones para fortalecer al UNEP o al PNUMA, incorporando todos los países del globo. Además, esta asamblea se reúne cada 2 años, existiendo un comité de representantes permanentes que son los que van preparando estas distintas sesiones.
Luego, ya en el nivel de ejecutivo, tenemos lo que se conoce como un equipo de alta dirección, encabezado por una directora ejecutiva. Tiene además una directora ejecutiva adjunta, y existiendo además distintas divisiones con sus jefes que desarrollan proyectos a nivel global, y además direcciones regionales. Con la presencia global que tiene UNEP, vemos que primero que todo su sede central está en Nairobi, es ahí en Kenia, es ahí donde además se desarrollan las sesiones de la UNEA, contando con 6 direcciones regionales, una en Europa, que está en Ginebra, otra en América del Norte, que está en Washington, una para América Latina y el Caribe en la ciudad de Panamá, una para Asia Occidental, que está en el país, en Bahrein, en Manama, y una para Asia y el Pacífico, en Bangkok, y finalmente la oficina regional de África, que está también en Nairobi, Kenia. Es bastante interesante la existencia de esto, una presencia de carácter global. Lo que hace en términos generales es además facilitar relaciones entre los países desarrollados y los países en vías de desarrollo, debido a que la gran cantidad de proyectos que desarrolla UNEP se desarrollan en estos últimos países. Las distintas vertientes de trabajo del PENUMA las podemos clasificar en 4. Esta es una clasificación que viene del expositor, no es que UNEP diga voy a desarrollar una acción de carácter normativo o político, etc. ¿ya? Y si bien en estos momentos podemos distinguirlas, la verdad es que en los hechos también tienden a confundirse, pero quisiera mostrar estas 4 perspectivas de trabajo para después ver cómo todas ellas confluyen en la práctica. Primero que nada, hablamos de una perspectiva normativa, o una vertiente normativa del trabajo de UNEP. Además, tenemos una perspectiva en relación a acuerdos multilaterales medioambientales. En tercer lugar, una perspectiva programática, y finalmente una perspectiva de carácter político. Partiendo en términos generales y hablando de esta vertiente normativa, hablamos de una vertiente normativa entre comillas, ¿ya? Porque no es que el PENUMA nos mande a nosotros, pero el PENUMA goza de algo que en derecho le decimos que es el saber socialmente reconocido. Y es esta autoritas lo que le hace generar una especie de normatividad respecto del actuar y el manejo medioambiental en los distintos países en el mundo. Esta perspectiva normativa, entre comillas, se suele manifestarse en los documentos oficiales, y además podemos hablar también en esto a las resoluciones que emanan de la UNEA, de la Asamblea ya antes descrita. Y en el caso, para los efectos de esta exposición, me gustaría relevar estos 2 informes que les estoy mostrando ahí, que son informes que emite anualmente el PENUMA respecto de brechas de adaptación y de brechas en materia de emisiones, que centralizan las 2 grandes perspectivas de manejo en materia de cambio climático a nivel global, que son precisamente la adaptación y la mitigación. En cuanto a la segunda vertiente de trabajo del PENUMA, son los acuerdos multilaterales medioambientales. La verdad es que UNEP, como institución, guarda además una relación bastante estrecha con distintos AMUMAs que le llaman, o acuerdos multilaterales medioambientales, siendo la secretaría para distintas convenciones. Por ejemplo, la convención de Minamata sobre el mercurio, la convención para la diversidad biológica, etc. Y la verdad es que en
esta vertiente de trabajo, el PENUMA además tiene la virtud de haber sido el gatillante o el generador de dos convenciones bastante importantes que vamos a citar más adelante también, en materia de cambio climático, como son la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático y además la Convención de Diversidad Biológica. Respecto a este tema, quisiera hablar primero que todo sobre el IPCC, o el International Panel on Climate Change, que es una institución que fue creada por la Organización Mundial de Meteorología y el PENUMA en acción conjunta. Y esta institución se ha convertido básicamente en el órgano técnico en materia de cambio climático, encargado de analizar la literatura existente a nivel global y de generar reportes que son base para las distintas decisiones que se toman a nivel global dentro de la Convención de Marco para el Cambio Climático y dentro de las distintas conferencias de las partes. Y de hecho, sin ir más lejos, en la Cumbre de la Tierra de 1992 fue el primer informe del International Panel on Climate Change, el elemento que dio pie a que se forme, a que se reúnan los países y formen la Convención Marco de Naciones Unidas en materia de cambio climático. Y en este sentido, el PENUMA, junto con la Organización Meteorológica Mundial, quienes detentan la secretaría de esta institución. Y por otro lado, tenemos la Convención sobre el Convenio sobre la Diversidad Biológica. Y la verdad es que esta es otra de las convenciones que surgieron dentro de la Cumbre de la Tierra en 1992. Fue una cumbre bastante fructífera en materia de convenciones medioambientales, en base a una serie de estudios que venía haciendo el PENUMA en materia de biodiversidad, las cuales fueron generando un trabajo conjunto e internacional para la adopción de esta convención, la cual finalmente fue dejada, luego de haberse adoptado el texto en Nairobi, fue dejada para la firma en esta Cumbre de la Tierra. Respecto de esta convención, es relevante destacar dos de sus resoluciones que se dieron en la Conferencia de las Partes número 10, la resolución número 2, que establece el plan estratégico y las metas de Aichi, y la resolución número 33, que se refiere a la adaptación basada en ecosistemas y a otras soluciones basadas en la naturaleza, que no lo dice expresamente así, pero implícitamente se puede derivar esta idea de soluciones basadas en la naturaleza de esta resolución. Y en términos generales, para los efectos como el concepto de adaptación basado en ecosistemas en materia de cambio climático, es uno de los elementos trascendentales que gobierna el manejo medioambiental en materia de cambio climático y que también es muy relevante en nuestro país. Quisiera ahondar un poco más en este concepto porque la idea general es bastante sencilla y la idea es que, considerando la gran cantidad de efectos que genera el cambio climático, sea sequías, inundaciones, lo que propone la adaptación basada en ecosistemas es precisamente utilizar soluciones que vengan de la naturaleza para adaptarnos, o de los ecosistemas para adaptarnos al cambio climático. Y aquí tengo un pequeño video que les puede ilustrar un poco este tema, puesto que, por ejemplo, uno de los efectos que va a generar el cambio climático en la Tierra es la elevación de los océanos. Como se puede ver aquí, una forma de combatir esta elevación de los océanos para evitar inundaciones sería la construcción de diques. Sin embargo, esta medida es bastante cara
y no asegura una perspectiva holística. En cambio, utilizando la naturaleza, siendo, por ejemplo, el ejemplo clásico los manglares o los bosques y humedales que se encuentran en las zonas costeras, se puede lograr un manejo mucho más holístico, que además tiene potencial en materia de mitigación, de captura como sumideros de gases de efecto invernadero, y es bastante más barato. La tercera perspectiva o vertiente de trabajo del PENUMA es la vertiente programática. ¿Y a qué me refiero con la vertiente programática? Es que además de decantarse estas distintas normativas provenientes de MUMAS y de sus documentos oficiales, el programa también ejecuta proyectos. Y esta ejecución de proyectos viene guiada por una estrategia de mediano plazo, que es la que está vigente hasta ahora, dura hasta el año 2021, la cual tiene... y por supuesto la número uno de ellas es el cambio climático. Y estas distintas áreas se manifiestan o se proyectan en distintos subprogramas que van siendo implementados en programas de trabajo bianuales. Ya el año pasado se terminó la ejecución del primer programa del primer bienio, y ahora estamos en la ejecución del segundo. En relación a la vertiente programática, el énfasis para esta exposición será precisamente el subprograma de cambio climático. De las distintas áreas prioritarias que puede ver usted. No es que compartamos estancos, la verdad es que existe una relación sistémica y sinérgica entre todos ellos. Pero para los efectos de esta exposición, bueno, vamos a poner énfasis en cambio climático, porque la verdad podríamos estar toda la tarde hablando solo de estos distintos programas, sin perjuicio de que, como ya indicamos, debido a la importancia de la idea de adaptación basada en ecosistemas, también vamos a hacer algunas menciones al área prioritaria número 3, relativa a ecosistemas saludables y productivos. Finalmente, podemos hablar de la vertiente de trabajo de carácter político del PENUMA, y esto se manifiesta eminentemente en la UNEA, ¿ya? Respecto de esto, es importante destacar la trascendencia de este cambio de imagen o de foco que deriva desde el Consejo de Gobierno hacia la implementación de la UNEA, porque al final, mientras antes el órgano superior en materia de toma de decisiones para el PENUMA estaba representado por unos cuantos países, hoy los congrega a todos ellos. Y ello da una perspectiva mucho más global a sus decisiones y al final involucra a los distintos países del globo en el manejo medioambiental. La UNEA como tal ha sacado distintas resoluciones que son relevantes para el cambio climático y los mares a nivel global. Si bien fue creada el 2012, la primera sesión oficial fue el 2014. Es aquella que reconoce, toma esta idea de la adaptación basada en ecosistemas desde la Convención sobre Diversidad Biológica, y la recoge y la proyecta desde el PENUMA también, además de la adaptación basada en la comunidad, la cual insta al establecimiento de mecanismos participativos para los efectos del manejo y las distintos tipos de planificaciones que se hagan en materia de cambio climático. Además, la UNEA dictó una resolución específica en materia de océanos y mares, y también proyecta su actuar no solo desde esta perspectiva de esta plataforma global, sino que también establece una serie de un papel bastante relevante respecto de las oficinas
dentro de foros regionales de ministros del medio ambiente que existen en las distintas regiones del planeta. La UNEA 5 es aquella que se va a desarrollar el próximo año, y desde ya se puede adelantar además, cosa que es bastante interesante en materia de cambio climático, que su eje fundamental estará centrado en las soluciones basadas en la naturaleza. Como ya les mencionaba entonces, la Dirección Regional para América Latina y el Caribe del PENUMA se encuentra en Panamá, y ella además consiste en la Secretaría del Foro de Ministros del Medio Ambiente para América Latina y el Caribe. Aquí después les pueden ver una foto de la última sesión del Foro de Ministros que se desarrolló en el 2018. Acá atrás está el director de la Oficina Regional para América Latina y el Caribe. De hecho, en esa oportunidad fue también la directora ejecutiva del PENUMA, la suplente en ese instante, que es esta señora de azul con una bufanda roja que está aquí. Es bastante importante la función que tiene el Foro de Ministros, porque establece una relación directa entre los distintos ministros de medio ambiente de la región, y siendo un ente muy relevante de coordinación entre los ministros del medio ambiente de cara a las UNEAs, a cada sesión de la UNEA. Y desde ya en la última sesión de ministros, del Foro de Ministros, dentro de las decisiones relevantes en materia de cambio climático está el desarrollo y la dictación de las distintas contribuciones nacionales determinadas o NDC, el establecimiento de estrategias a largo plazo, además de las implementaciones de medidas de adaptación y el fortalecimiento de capacidades e intercambio de experiencias dentro de los distintos países. Partiendo de esta base y de esta perspectiva, vamos a pasar a analizar primero entonces los distintos instrumentos de planificación sobre el cambio climático existentes en Chile, ¿ya? Y la verdad es que el punto de partida lo podemos ver aquí. Ya les comentaba antes del IPCC, del International Panel on Climate Change, quien emitió hace poco el informe sobre el océano y la criosfera, que se los dejo ahí para consulta, y que da cuenta de una serie de efectos que el cambio climático estaría generando en estos momentos. Desde ya les adelanto, por ejemplo, que no sé si habrán visto la noticia de que en Groenlandia, en cuanto al derretimiento de los glaciares existentes ahí, ya llegó a un punto de no retorno. Aun cuando se mejoren las condiciones climáticas en relación a los hielos polares, no hay vuelta atrás para los hielos existentes en Groenlandia. Pero además también hay material específico relativo a los impactos del cambio climático en las costas de Chile. En términos generales les puedo comentar que en cuanto Chile, al ser un país costero y con amplia presencia insular, tiene ya, se proyecta 65 centímetros sobre el nivel del mar de aquí a fines de siglo, contando además con impactos especialmente derivados de cotas de inundación por marejadas que pueden llegar hasta los 3.8 metros aproximadamente. Y bueno, aquí les dejo como muestra las comunas más críticas que se ha determinado en base a este estudio de determinación de riesgos e impactos, que serían Antofagasta, Coquimbo, Viña del Mar, entre otras, incluyendo Rapa Nui y el archipiélago de Juan Fernández. Entonces, este es el punto de partida. Por mucho que en estos momentos exista un acuerdo de París que insta a los distintos países en un esfuerzo conjunto a desarrollar un manejo y establecer metas
que nos lleven a un límite de aumento de la temperatura de la Tierra de 2 grados, instando incluso al grado y medio, a no superar el grado y medio. La verdad es que con ese margen de temperaturas ya se proyectan impactos relevantes y ya se proyectan cambios relevantes en la Tierra. Por tanto, las perspectivas de mitigación y adaptación resultan fundamentales respecto del manejo que se haga en materia de cambio climático y respecto de los océanos. Viendo entonces desde el punto de vista general estas distintas fuentes o vertientes de acción del PNUMA, podemos ya decantar distintas consecuencias, distintas normatividades, entre comillas, para el manejo de los mares de Chile. En primer lugar, bueno, en los informes de brechas de adaptación y de emisiones que les comentaba al principio, se destaca la necesidad de establecer una perspectiva sistémica a largo plazo, que exista un instrumento marco a nivel legal y que se inste o que tenga o establecer objetivos de carbono neutralidad. Además tenemos las perspectivas basadas en la naturaleza y las metas de Aichi que fueron formuladas por la Convención de la Diversidad Biológica y las cuales, les adelanto, ya no se cumplieron, porque el objetivo era hasta este año. La perspectiva también política derivada de el Foro de Ministros nos lleva a este trabajo en el establecimiento de contribuciones nacionales determinadas y estrategias de largo plazo. Sin perjuicio de la necesidad de revisar instrumentos de corto y mediano plazo cuando así se requiera su gestión. Por otro lado, ya ahondando un poco en el carácter programático o en la vertiente programática del PNUMA, vemos que en cuanto al desarrollo de sus proyectos, estos están enfocados eminentemente a la implementación o la generación de planes, ya sea de adaptación o de mitigación. Y parte de la base precisamente de esa planificación, ese manejo que se hace desde los países para después el programa intervenir o ayudar para esta generación e implementación. Esta sería la situación ideal, esquematizada, que incluye la existencia de una ley marco para así fortalecer este manejo y que no dependa únicamente de la existencia de planes o de iniciativas de carácter administrativo. Una estrategia a largo plazo, las NDC y la existencia de planes sectoriales. Desde ya les adelanto que en Chile la existencia de instrumentos se limitan eminentemente a la NDC y a planes sectoriales sin perjuicio de la existencia de proyectos para la generación de los instrumentos que ya les comentaba. En materia de mitigación, la verdad es que esto tiene bastante relevancia respecto del mar de Chile. Y como ya les comentaba, lo que insta el PNUMA es el desarrollo de planes. Y hay un Plan Nacional de Acción de Cambio Climático que engloba distintos instrumentos para la planificación en materia de mitigación. Sin perjuicio que además la NDC establece metas específicas de mitigación. Esto es que se refiere a 95 toneladas métricas de CO2 al 2030, ¿ya? Sin embargo, es importante mencionar que el 78% de esas emisiones vendrían del sector energético, sin perjuicio la existencia además de un proyecto que está impulsando UNEP junto con GEF para fortalecer el marco de transparencia en materia de NDC para los efectos de generar un mejor sistema para que permita hacer mejores presupuestos en materia de emisiones.
Como el sector principal en materia de mitigación tiene que ver con el sector energético, me voy a centrar en él en esta exposición. Y quisiera hablar de la relevancia que ha tenido la falta de existencia de un principio participativo en materia de mitigación y especialmente en relación con el Mar de Chile. ¿Y qué ocurre en relación con él? Porque vivimos hace un tiempo una época en que teníamos un pujante crecimiento económico y sin embargo a esto, el 2006 más o menos, hubo una crisis energética, a pesar de esa presión por mayor generación energética que instaba a un alto consumo de energía, lo que en esos momentos llevó a el pánico, ¿ya? Ya la toma de decisiones basada en un criterio económico. Y la verdad es que esta situación tuvo consecuencias bastante nefastas para Chile, porque de la existencia de un montón de plantas termoeléctricas que se situaron principalmente en zonas costeras. Ya ven, ahí son alrededor de 27 plantas termoeléctricas, las cuales si hubiera existido una mejor fuente de toma de decisiones, ya sea en materia de tipo de generación, de fuente de generación o de sistemas de enfriamiento, podría habernos llevado a una situación mucho más sostenible. Sin embargo, todas estas termoeléctricas, gran parte de ellas, en base a este sistema de toma de decisiones más basado en este enfoque económico. Muchos de ellos contenían como sistema de enfriamiento del agua de circulación, succionando grandes cantidades de agua del mar, matando larvas de peces y biodiversidad marina en general, y no solo por la succión, sino también por la descarga de agua que se hacía a temperaturas más altas, lo que también era una presión bastante importante para la biodiversidad marina. Hoy en día eso cambió. Las distintas políticas en materia energética apuntan especialmente a la generación mediante a huir de los combustibles fósiles, a la generación mediante energías renovables. Y la verdad es que si bien la política energética existente hoy en día no fue desarrollada por el PNUMA, sí cumple con con muchos de los lineamientos provenientes ya sea de la Convención para la Biodiversidad o de esta idea de adaptación basada en ecosistemas y las perspectivas de largo plazo, que en definitiva la hacen ser una política que es bastante amigable y que se acopla bastante bien a los principios que vienen del PNUMA, ¿ya? Y de hecho esta es la política Energía 2050, que fue una de las primeras, fue una política pionera en ser sometida a evaluación ambiental estratégica y con un carácter transversal. Y fue de las primeras en establecer una real visión a largo plazo con metas hasta a que el 60% de generación se haga mediante energías renovables al 2035 y el 70% en 2050. En materia de adaptación, por otro lado, bueno, ya les comentaba que el subprograma de cambio climático insta al desarrollo y avance en planes nacionales de adaptación que integren una perspectiva basada en ecosistemas. Y en este sentido, la situación actual es la que se ve en el siguiente gráfico, que tenemos un plan nacional de adaptación genérico y varios planes sectoriales. Comentario a esta situación, puedo decirles que dentro de los elementos que faltan aquí, bueno, ya podemos ver que el plan de adaptación del 2014
en realidad no integra la perspectiva basada en ecosistemas, sin perjuicio de que además se aprecia una formulación disgregada de planes y no con un todo, con un todo que los aúne. Se puede apreciar de hecho solo a partir de sus fechas que tenemos que existe el plan del sector silvoagropecuario partió en el año 2013, que fue incluso antes del Plan Nacional de Adaptación, que es como el marco genérico que insta al desarrollo de estos distintos planes sectoriales. Y un elemento importante respecto de estos planes es que se supone que ellos deberían ser monitoreados cada 5 años y revisados cada 5 años para su actualización. Sin embargo, el 2017, en el Plan de Acción Nacional de Cambio Climático, que si bien incorpora elementos de mitigación y también de adaptación, simplemente lo que hizo fue recoger los planes que ya existían, no hubo una revisión en materia de estos planes para los efectos de actualizarlos. Y simplemente recogió lo que ya existía, encomendando la realización de otros que faltaban todavía. Cabe decir además que de todos estos planes, la representación del océano o del mar de Chile se hace circunscriptamente a la pesca, al ámbito pesquero. Existe un plan de adaptación en materia pesquera y hay solamente una que otra mención en el plan de biodiversidad y en el plan en el plan de ciudades y de infraestructura, que son menciones relativas eminentemente a la prevención del riesgo de desastres, pero que no instan a un manejo integrado costero. Por otro lado, como nota aparte, además, la NDC establece, la última, la que se emitió el año 2020, establece una serie de metas que tienen que ver eminentemente con la conservación, sin existir un instrumento general que maneje de forma integrada el proceso de adaptación del borde costero como tal. Y esto es relevante si consideramos la resolución 210 de la UNEA, porque con esta resolución se insta no solo a una acción en materia de conservación, sino también, como podemos ver aquí en el número 2, busca o insta a facilitar la cooperación del PNUMA para la existencia la implementación de la gestión integrada de zonas costeras y de la planificación de espacios costeros. Cosa que en Chile se ha visto detenido por un buen tiempo, y es el tema que les quiero explicar también a continuación. El último tema tiene que ver con las medidas o proyectos relevantes en materia de cambio climático. Y en este momento me gustaría hacer una alusión genérica al subprograma de ecosistemas, que la verdad es que se refiere de manera directa a la necesidad de establecer una gestión integrada de los ecosistemas marinos, e insta también a que la salud y la productividad de los ecosistemas marinos y de agua dulce y terrestre estén institucionalizadas en distintos ámbitos. ¿Y qué es lo que ocurre? La verdad es que es bastante interesante la función que debería cumplir el Ministerio de Defensa en este punto, en esta materia. Y sin embargo, como yo entre comillas considero un poco al Ministerio de Defensa como un poco el pariente pobre en esta materia, porque tiene, a pesar de tener una relevancia tan grande en el manejo integrado de zonas costeras, es uno de los ministerios relevantes que no fue considerado para formar parte del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad. Sin embargo, él es quien tiene la facultad privativa para otorgar concesiones marítimas y además para la implementación de la Política Nacional de Uso del Borde Costero, que de hecho instaba al desarrollo de zonificaciones del borde costero,
que de hecho es el instrumento concebido en estos momentos para la gestión, especialmente para la gestión y la planificación territorial de las zonas costeras, y sin embargo este proceso ha estado estancado por alguna razón desde más o menos el 2005, que fue el último año que se publicó por decreto supremo una zonificación del borde costero, que es la de Coquimbo. Hoy en día hay solo 2 zonificaciones publicadas, que son la de Aysén y Coquimbo. Siempre puse que la de Aysén va a ser modificada pronto. Y bueno, este es un instrumento que es bastante importante para los efectos de coordinar las acciones de distintos otros sectores, como en materia de agricultura, espacios costeros marinos de los pueblos originarios. Incluso vemos que la Estrategia Nacional para la Biodiversidad considera entre sus metas el establecimiento de sus objetivos de biodiversidad y su incorporación a las zonificaciones del borde costero. Sin embargo, esta es una medida que está estancada debido al estancamiento en el trabajo del Ministerio de Defensa Nacional. Yo, de todas formas, personalmente considero que puede haber habido ahí alguna influencia del cambio orgánico que sufrió el Ministerio de Defensa, pero tal vez eso es algo que podamos dejar para la discusión más tarde. Y en este sentido me gustaría, como proyecto relevante, destacar este que les comento aquí, que tiene que ver con la elaboración de la estrategia a largo plazo, la estrategia climática de Chile, que es un proyecto apoyado por todas estas instituciones que ven aquí y que es parte de las actividades programáticas del PENUMA, como ven ahí. Y que la verdad busca establecer, promover estos beneficios conjuntos de mitigación y adaptación, siendo además el marco a través del cual se deberían implementar las estrategias, estos planes de adaptación que son de más a mediano o corto plazo. ¿Ya? Además que es un instrumento trascendental para los efectos de fomentar los flujos de financiamiento para las distintas medidas de los planes, ya que como les mencionaba antes, el PENUMA es uno de los elementos coopera también con la financiación de proyectos en la medida que sirvan para la implementación de estos distintos planes. Y me agrada este nuevo plan porque viene con una perspectiva mucho más integrada en relación con el borde costero. No solo entre las mesas técnicas que están desarrollando, no solo se encuentra la de pesca y cultura, sino también la mesa de borde costero. Y hasta ahora ya se han estado formulando ciertos objetivos como la protección y conservación y uso sostenible del mar chileno, planificación integrada de zonas costeras y la existencia de un enfoque preventivo y de riesgo de desastres inclusivo. Por último, como tercer proyecto, y esto ya es de adaptación basada en ecosistema neto, puro y duro, quería mencionarles este proyecto que está también impulsando el PENUMA, sobre la conservación de humedales costeros en la zona centro-sur de Chile, porque si bien ya les comentaba de la importancia que tienen los manglares, por ejemplo, en materia de adaptación para los efectos de mitigar los efectos nocivos del cambio climático, en nuestro caso, en nuestra realidad nacional, nuestros manglares, entre comillas, serían los humedales, que Chile tiene más de 40.000 humedales. Y este proyecto se enfoca en estos 5 humedales que les enumero aquí, en el desembocadura del río Elqui, Mantagua, Cahuil, el sitio prioritario Rocuanda, Andalién y en humedal Queule, que es que en definitiva representa una de las medidas más relevantes, una muy relevante medida tanto en materia de mitigación como de adaptación al cambio climático, dado el potencial defensivo que tienen los manglares respecto de las parejadas, por ejemplo, y también como sumideros para la captación de gases de efecto invernadero.
Aquí tiene el resumen, como pueden ver, vimos ya en qué consiste el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, las distintas vertientes de trabajo, los instrumentos de planificación que existen en Chile sobre el cambio climático relevantes para el océano y las medidas existentes, relevantes también impulsadas por el Perú. Sin más, doy la palabra para las preguntas que puedan surgir sobre el tema. Así es. Agradecemos la importante presentación que nos ha realizado el señor Paulo Sepúlveda del Centro de Derecho del Mar de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. A continuación, el director de la Liga Marítima, Marcos Gallardo, dará a conocer las principales preguntas que se han formulado durante la presente conferencia. Muchas gracias, Paulo, por la presentación muy completa. Ha generado una serie de consultas que tengo aquí y voy a tratar de sintetizar. Una de ellas, en el orden práctico, ¿no es cierto? Este último tiempo, Chile ha declarado una serie de parques marinos dentro de su zona económica exclusiva, que es una invitación abierta a la investigación, a la conservación y una serie de acciones que podríamos detallar. Pero quisiéramos saber tu opinión en el sentido, ¿qué sentido práctico tiene finalmente si no hay una efectiva asignación de recursos para poder gestionar estos parques marinos? Sí, muchas gracias por la pregunta. La verdad que, bueno, obviamente el tiempo es limitado y hay muchos otros temas de los que me habría gustado hablar, pero dentro de los elementos principales que faltan, creo yo, para generar una adaptación basada en ecosistemas real y también la mitigación basada en la naturaleza tiene que ver con el establecimiento del Sistema Nacional de Biodiversidad y Áreas Protegidas, que es un proyecto de ley que quedó estancado en el Congreso más o menos desde el año 2011-2010, que fue presentado como parte de los requisitos para que Chile pueda entrar a la OCDE. Y la verdad es que no obstante existir muchas declaraciones, porque la verdad yo a veces siento que somos muy buenos para declarar cosas, otra cosa es también hacerse cargo de esos espacios para los efectos de generar una conservación efectiva y hacerlo y ser beneficiados con los distintos con las distintas ventajas de tener esta gran cantidad de áreas de conservación. Yo la verdad creo que esa es una de las grandes falencias que tiene Chile, estamos al debe con eso, y creo que es uno de los elementos a los que el Estado chileno debe instar en el corto plazo, ojalá. Perfecto. Hay otra pregunta también, yo diría, que es del área chica, ¿no? Que son preguntas de tipo contingente. Dice, ¿cómo visualizas la actividad de fertilización oceánica como medida para mitigar el impacto del cambio climático? Fertilización oceánica en el sentido de hacer cultivos de distintas especies para los efectos de generar estos beneficios ecosistémicos. ¿A eso apuntará la pregunta? Mira, lamentablemente no hay mayores detalles en cuanto a la actividad específica, solamente hace referencia a que estas actividades sean desarrolladas como iniciativas lícitas de investigación, según lo establece la enmienda 2013 del Protocolo de Londres. No sé si eso te sirve de alguna referencia. No, la verdad no conozco mucho sobre ese tipo de iniciativa. Creo que en ese sentido puede ser uno de los elementos que puedan ser regulados, por ejemplo, a través de estas distintas perspectivas multisectoriales que se están instando, que se están instaurando mediante estas planificaciones a largo plazo, y que creo que sería bastante fructífero para Chile tener una visión que integre ese tipo de elementos. Perfecto, excelente. Y en una de tus láminas dentro del proceso de presentación, en una de las etapas, tú hacías mención al principio de participación. Y seguramente por la
necesidad de comprimir la presentación a temas muy específicos y no te puedes explayar todo, tú mencionaste el sector energético. Sin embargo, sabemos que el problema de la contaminación de los mares proviene en general, podríamos decir aquí en Chile, del sector industrial. Y a mí me queda la sensación, y creo que a quienes participamos en este foro también, de que hay mucha disposición de término legal, pero ¿qué tan efectivo está siendo hoy día la participación del sector privado, de las empresas, y cómo se puede mejorar, ¿no es cierto?, realmente un proceso participativo al interior de nuestro país? Sí, la verdad yo a veces tengo la sensación de que hablar de participación da un poco de urticaria. He visto datos de que, por ejemplo, de los proyectos que se han sometido al sistema de evaluación de impacto ambiental, las empresas, por ejemplo, a toda costa tratan de evitar el estudio de impacto ambiental precisamente para no generar instancias de participación ciudadana. Y de hecho, estando ahora en época de pandemia, la presentación de estudios, perdón, de proyectos de evaluación de impacto ambiental aumentó exponencialmente bajo el subterfugio preciso de que habría menos posibilidades de generar esta participación ciudadana. Porque al final ven esto como una especie de amenaza, sin considerar o sin darse cuenta de que al final lo que genera o el beneficio que tiene la participación ciudadana es que no es solo llegar a acuerdos, sino que además es tener una multiplicidad de fuentes de información que pueden ayudar a una mejor toma de decisiones. Al final de eso se trata, de tener la información más relevante para tomar la mejor decisión posible respecto de temas que son de trascendencia nacional o local y global, si es que lo vemos desde la perspectiva del cambio climático. Entonces, no sé, yo pienso que la idea de responsabilidad social empresarial es un elemento que podría, para lo cual como que hay harto paño que cortar y que hay mucho que explotar todavía al respecto. Perfecto, muchas gracias. En la tarea de mitigar el efecto del cambio climático, ¿aprecias tú que la política oceánica nacional tiene algún grado de efectividad real? Acabamos, ¿no es cierto?, de hace un año, 2 años atrás, el 2018, se acaba de promulgar nuestra política oceánica. ¿Crees tú que contribuye? La verdad es que la política oceánica nacional es parte de los elementos que están siendo considerados, por ejemplo, ahora en las mesas de trabajo en el sector del borde costero. Sin duda que tiene principios que son relevantes y que colaboran con una visión mucho más integrada y una visión más sistémica del manejo costero, y prueba de eso es que también está siendo considerado en este proceso. Entonces yo la verdad es que sí. Muchas gracias. ¿Consideras que la normativa vigente y la falta de fiscalización agravan los efectos del cambio climático en materia de sobreexplotación, desabastecimiento y extinción de los recursos vivos? Y junto con esto tomo otra pregunta. ¿Nuestra legislación satisface las expectativas o los estándares internacionales? Mira, la verdad es que yo siento que en estos momentos, a ver, incluso siendo, si nos quedamos o si nos atenemos a un sistema de economía del mercado, el sistema de economía de mercado insta a que el Estado precisamente cumpla funciones de policía, de fiscalización. Y la verdad es que a veces siento que la fiscalización en Chile está más en el papel y no tanto en los hechos. Y aquí voy con esto, a que al final, si bien como nombre, por ejemplo, tenemos varias entidades que tienen facultades de fiscalización, sus recursos, tanto en materia de personal
como también financieros son escasos. Lo que al final lleva a que no puedan cumplir, o sea, en realidad hacen lo que pueden con lo que tienen. Y no se les puede pedir más de lo que pueden dar en estos momentos. Y de hecho, un comentario especial tengo en relación con eso, respecto de la Superintendencia de Medio Ambiente y cómo ella ha sido establecida en materia en la legislación nacional, porque si bien la Superintendencia de Medio Ambiente, claro, funciona con un sistema de programas y subprogramas de fiscalización, por ejemplo, bueno, aparte de no tener nada personal, vemos que la generalidad de sanciones que ella puede establecer están pensados eminentemente en el sector privado y en las resoluciones de calificación ambiental. Ellas se refieren a multas, cancelación la revocación de la RCA, por ejemplo, pero ¿qué pasa con facultades de fiscalización que ella puede tener, por ejemplo, respecto de otros entes públicos? Un elemento importante en respecto del manejo en materia de cambio climático, sea para la mitigación, por ejemplo, tiene que ver con el carbono negro, que se llama, que tiene que ver con los gases contaminantes, los contaminantes atmosféricos. Y la fiscalización de los planes de prevención y descontaminación atmosférica son parte es parte de las competencias de la Superintendencia de Medio Ambiente. Sin embargo, cuando hay medidas de ese plan que deben ser cumplidas por un ente público, la verdad es que la Superintendencia no tiene mayores facultades como para hacer efectiva esa responsabilidad de este ente público. Aquí no solo hay un tema de privado, sino también hay una responsabilidad del Estado. La Contraloría, por ejemplo, ha sido entre comillas, criticada por ponerse a fiscalizar estos entes públicos. Pero al final, creo que al final vino a tapar una especie de hoyo en la legislación existente en estas circunstancias debido a esta especie de sesgo privatista en relación con las responsabilidades en materia de manejo ambiental, sin considerar que también hay un Estado con entes públicos encomendados a manejar este tipo de circunstancias. Perfecto. Muchísimas gracias. Ya para cerrar, una última pregunta corta, respuesta corta. En tu opinión, Paulo, ¿qué tan comprometido nos ves como país, a Chile? Una visión más genérica de tu parte en este combate de los efectos del cambio climático sobre nuestro mar, específicamente, que es lo que nos une. No mucho, y lo digo con pesar. Y es más o menos lo que quise expresar también con estos comentarios que hice respecto de la labor del Ministerio de Defensa y la gestión integrada de zonas costeras, que me parece a mí uno de los elementos fundamentales respecto del manejo del mar de Chile y de su proyección en cuanto a la adaptación y mitigación en materia de cambio climático. Siento que estamos llegando tarde y no sé si con tanto entusiasmo. Perfecto, muchísimas gracias. Sí. Tenemos tarea por delante. Te dejo la pantalla para que puedas despedirte de nuestra audiencia. Muchas gracias. Sí, bueno, primero que todo, muchas gracias a todos. Reitero nuevamente empezar un poco de haber hecho esta presentación por vía remota. A mí la verdad me gusta mucho tener un alto grado de interacción con los asistentes. Habría sido muy fructífero haber podido tener un diálogo más fluido entre todos y en persona. Pero bueno, de verdad, a pesar de ello, estoy muy agradecido por la concurrencia. No sé, solamente quisiera instar a seguir desarrollando este tipo de actividades entre el Centro de Derecho del Mar y la Liga Marítima, porque al final lo que nos une es el mar que tranquilo nos baña, y que creo que es un bien trascendental que tiene nuestro país en cuanto a su proyección local y hacia el mundo. Muchas gracias.
Bueno, y para finalizar lo que ha sido este quinto coloquio marítimo de este año 2020, las palabras de cierre del presidente de la Liga Marítima de Chile. No me queda sino agradecer a don Pablo Sepúlveda esta presentación sobre los desafíos que tiene Chile en el ámbito marítimo, en el marco de las normas que dispone las Naciones Unidas. Esperamos que esta charla haya contribuido a incrementar la conciencia sobre los impactos que tiene el cambio climático desde una perspectiva marítima. Por mi parte, yo rescato la necesidad de implementar las medidas de adaptación y mitigación de manera integral y sistémica. Es decir, no se puede estar enfrentando este tremendo desafío por parcialidades. Tiene que tener una mirada sistémica e integral. Esta charla quedará a vuestra disposición en nuestra página web. Les agradezco vuestra participación y esperamos encontrarnos en nuestro próximo coloquio que vamos a anunciar oportunamente en nuestra página web www.ligamar.cl. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, y de esta forma finalizamos este quinto coloquio marítimo. Muchas gracias por su asistencia y será hasta una próxima oportunidad.